Las palabras que Jesús dijo en referencia al final de los tiempos en Mateo capítulo 24, de que una nación se habría de levantar contra otra y que un reino se habría de levantar contra otro, equivalen en la mentalidad judía a una guerra mundial. Después de la culminación de estas dos guerras, cuando todo estaba derrumbado y destruido, surgió lo que hoy se da en llamar la Unión Europea. Esta es la bestia que en el libro de Apocalipsis se levanta del abismo reapareciendo otra vez. De los 4 reinos mundiales representados en la imagen de la visión del rey Nabucodonosor, el Imperio Romano es el que más tiempo permanece en el poder. Su reinado es mucho más largo que el de los reinos anteriores. Hay algunos que suelen preguntar, ¿y qué pasa con los Estados Unidos de América? ¿No es acaso otra potencia mundial? Si bien esto último es cierto en parte, debemos tener en cuenta que ella es nada más ni nada menos que una extensión del Imperio Romano propiamente dicho, pues Estados Unidos no existiría sin los europeos. Al fin y al cabo, los primeros en establecerse allí para dar comienzo a aquella nación fueron inmigrantes europeos. Desde el punto de vista de la historia en general, Estados Unidos es una prolongación de Europa y por lo tanto aquella nación deriva también de la segunda parte del Imperio Romano, independientemente de los motivos que dieron origen a los conflictos actuales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Históricamente hablando, los primeros provienen de la extensión de los segundos. Por lo tanto, esta gran imagen que vio el rey Nabucodonosor en su sueño representa los 4 reinos mundiales y el tiempo de los gentiles. Nosotros, en la actualidad, y desde el punto de vista profético, nos encontramos en la base misma de esa imagen. Lo que sigue después es el reino mesiánico de Jesús. Algo muy importante para tener en cuenta es que, a pesar de lo sombrío que parezca el panorama que esta imagen representa, en medio del caos y la inestabilidad de su base pronta a derrumbarse completamente, en un mundo oscuro y tenebroso, la luz de la gracia divina brilla con toda intensidad. El mensaje de la gracia divina fue diseñado especialmente para el tiempo de los gentiles. Precisamente en medio de este tiempo es que nosotros somos una luz y tenemos una relevancia profética importante. No podemos andar por el mundo pretendiendo ignorar la realidad y la dirección en que va el mundo, sino entendiendo que los conflictos actuales entre Irán e Israel, todo el armamento atómico, todos los conflictos con Siria, la alianza de Rusia con Siria y ahora incluso asociados con el Irán, son solo preparativos para lo que habrá de suceder más tarde después que la Iglesia sea arrebatada. Todo el panorama político actual se va alineando para lo que habrá de venir más tarde sobre el mundo. Todo se va preparando para el establecimiento del reino mesiánico de Jesús. Pero antes de ello, Él vendrá a buscar a los suyos y la Iglesia habrá de ser arrebatada. Pero entre tanto que aquel momento decisivo no haya llegado, la gracia divina está a disposición de todos los seres humanos. Actualmente vivimos en la dispensación de la gracia. Sin embargo, lo que no debemos hacer de ninguna manera es echarnos a descansar pensando que, debido a todos los acontecimientos del tiempo del fin, pronto nos vamos a ir y por eso no vale la pena trabajar. Por el contrario, esto debería motivarnos aún más para llevar a todos este maravilloso mensaje de la gracia. Por otra parte, no llevamos el mensaje pensando que porque lo hacemos vamos a adelantar la venida de Jesús.
Justamente en la imagen de la visión del rey Nabucodonosor, esa piedra que produce la caída definitiva de toda la estructura comienza a rodar por sí sola sin intervención de manos humanas. Esta piedra, que representa el reino mesiánico de Jesús, se pondrá en movimiento por sí sola. Vamos a leer otra vez el versículo de Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Tenemos que sacarnos la idea de la cabeza que somos nosotros los que hacemos posible que Jesús vuelva a la tierra. Todos aquellos que creen que por medio de su propio esfuerzo y trabajo para el Señor adelantan o influencian su venida a la tierra están equivocados lamentablemente. Naturalmente que estos preciosos cristianos hacen un trabajo digno de tener en cuenta, pero su teología está errada. Este versículo nos explica claramente que la venida del Señor a la tierra para establecer su reino mesiánico no está basada en el esfuerzo humano, sino que, como leímos, dicha piedra se pondrá en movimiento por sí misma. Nosotros lo único que podemos hacer es trabajar mientras hay tiempo. El momento en que el Señor vendrá a la tierra nuevamente a establecer su reino es un asunto que no nos compete. Lo único que hacemos nosotros es trabajar en tanto que es de día y llevar el mensaje de la gracia, el cual concede luz a un mundo que está en tinieblas. Cuando le decimos al mundo que tenemos algo maravilloso para compartirles, lo cual está exento de leyes y mandamientos y que es algo especialmente diseñado para este tiempo, les estamos hablando del mensaje de la gracia. La evidencia de que el mensaje de la gracia está exento de leyes y mandamientos la encontramos en las palabras que el apóstol Pablo les escribió a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En Efesios capítulo 3, versículos 2 al 8 leemos lo siguiente: Habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es cierto que nosotros actualmente vivimos en el tiempo de la historia que está representado por los pies de esta imagen que vio el rey Nabucodonosor. Es cierto también que esos pies, los cuales son tan valiantes y quebradizos y que pueden ocasionar que toda la estructura se desmorone en cualquier momento, pero a pesar de la situación que vivimos, la gente a nuestro alrededor está abierta para recibir el mensaje de la gracia. Dios desea utilizar nuestros pies para llevar ese mensaje y para que muchos lleguen a ser salvos. Proféticamente visto, nos encontramos en el tiempo de la historia representado por los pies de esta estatua que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. El apóstol Pablo dijo que le fue dada la gracia para llevar el evangelio a los gentiles. El tiempo de la gracia se encuentra precisamente en el tiempo de los gentiles. Desde hace más de 2000 años nos encontramos en la dispensación de la gracia. En esta dispensación Dios trata con el ser humano
humano por medio de la gracia y no por medio de la ley o los 10 mandamientos. Es más, los 10 mandamientos nunca les fueron dados a los gentiles. Los 10 mandamientos les fueron dados a los judíos. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que hizo Jesús por los gentiles? ¿Qué es lo que hizo para el tiempo de los gentiles? Él abolió la ley después de haberla cumplido en su totalidad, y esto lo hizo para los gentiles. La ley de Moisés o los 10 mandamientos nunca fueron dados a los gentiles. Jamás fueron diseñados para nosotros. Es más, la causa de la enemistad entre nosotros y los judíos era precisamente la ley. Por eso es que Jesús la abolió después de haberla cumplido, para que nosotros los gentiles recibamos un evangelio que es 100% solo gracia. No tenemos que predicarle al mundo un mensaje atemorizante en relación al fin del mundo. Este no es el mensaje que debemos predicar. Por el contrario, debemos decirle al mundo que la gracia divina, la cual es maravillosa porque es la persona de Jesucristo, está a su disposición para ayudarle en sus conflictos y situaciones difíciles, para sanarle y en definitiva para salvarle. Este es el mensaje que deberíamos predicar, y de ninguna manera uno amenazante y que produzca temor a causa de los acontecimientos por venir. Es más, el tema de la escatología, lo cual es el estudio de los acontecimientos finales, es un mensaje dirigido primordialmente a la Iglesia y no al mundo. Si bien es cierto que tenemos que estar despiertos y conocer las señales de los tiempos para entender el momento de la historia en el cual nos encontramos, nuestra misión principal es llevarle al mundo el Evangelio de la gracia. Estoy convencido que esta enseñanza habrá de servir de ayuda para muchos, para facilitarles así la manera de compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Cuando les explicamos a otros acerca de la maravillosa gracia y misericordia divina, la respuesta seguramente será afirmativa, pues eso es precisamente lo que están necesitando. La gente no tendría que venir a la iglesia impulsada por el temor de los acontecimientos del tiempo final, sino atraídos por la inmensa gracia y misericordia de nuestro Señor. En el tiempo de los gentiles es la gracia la que tiene la primacía. Por tal razón, es de vital importancia que entendamos que nos encontramos en el tiempo de los gentiles, que sepamos acerca de los acontecimientos por venir y cuál es el mensaje principal que tenemos que compartirle al mundo. El mensaje principal no tiene nada que ver con la mezcla entre la gracia y la ley o los 10 mandamientos. Aquellos que piensan así es como que están viviendo en el tiempo equivocado. En Lucas 4, versículos 18 y 19, Jesús dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y a continuación explica 5 de las cosas que produce la gracia. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Este año agradable tiene relación con el año del jubileo del Antiguo Testamento. Si leemos el texto original griego, encontraremos que la palabra que se traduce como agradable es dektos, lo cual significa propicio, acepto, agradable, favorable. En la actualidad nos encontramos en el tiempo favorable del Señor. Joseph Teyer, reconocido erudito y traductor del Nuevo Testamento a partir del idioma griego, define la palabra dektos de la siguiente manera: el tiempo más bendecido de todos, pues que es precisamente el tiempo cuando la salvación y el favor inmerecido se manifiestan de una manera mucho más abundante que antes. Por lo tanto, tú y yo tenemos el privilegio de vivir en el tiempo más bendecido de la historia, pues vivimos en el tiempo agradable y favorable del Señor. Estamos abundantemente bendecidos, por lo tanto, no debemos dar tanta importancia a los problemas que nos rodean. Debemos concientizarnos que vivimos en el tiempo favorable del Señor. Por lo tanto, no lo transformemos en desfavorable por medio de una forma negativa de pensar, de creer, de hablar, de confesar, de orar, de cantar o incluso de prestar oídos a comentarios negativos de otras personas. Es más, sé sabio en el momento de elegir la iglesia a la cual deseas asistir, pues lamentablemente no todas predican un mensaje de esperanza. Yo vivo en el año favorable del Señor, y aunque naturalmente de vez en cuando me enfrento a circunstancias desfavorables, puedo hacer de ellas algo favorable. La manera en que enfrentamos las situaciones difíciles es la que establece la diferencia. No estemos dándole la bienvenida a las preocupaciones que aparecen en nuestra vida, sino entreguémoslas al Señor. No nos compliquemos la vida nosotros mismos. Nadie tiene interés en escuchar un mensaje del Evangelio, el cual está caracterizado por el agotamiento, la falsa humildad, una larga lista de cosas que no se pueden hacer o poseer. Hay muchos cristianos que piensan que como tales tienen que vestirse de manera anticuada, conducir un vehículo viejo y así por el estilo. Por el contrario, vivimos en el año favorable del Señor y eso implica que tenemos todo lo que necesitamos para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es que Jesús, al decir esto, enumeró primero las 5 cosas que vienen como resultado de su gracia, a saber: primero, dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, pregonar libertad a los cautivos. Cuarto, dar vista a los ciegos. Quinto, poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio significa buenas noticias. ¿Sabes cuál es el mensaje de las buenas noticias para alguien que está en una mala condición financiera? Es comunicarle que el Evangelio dice que él no necesita seguir más tiempo en esa condición, dado a que hay muchas posibilidades de mejorar y de salir adelante. Este es el verdadero mensaje del Evangelio para una persona pobre económicamente. La buena nueva del Evangelio para una persona que está en necesidad económica no es decirle que la vida cristiana es difícil y llena de privaciones. Con eso se le está diciendo que si antes era pobre, después de hacerse cristiana va a ser más pobre todavía. Esas no son buenas noticias de ninguna manera. Por el contrario, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje del año favorable del Señor, es un mensaje de esperanza. La persona que está en necesidad económica y en condición de pobreza necesita escuchar que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nosotros disfrutemos de los beneficios de su reino. Dicha persona necesita saber que puede depositar su esperanza y su fe en un Dios que es proveedor y que está interesado en que a sus hijos les vaya bien. Este es el verdadero mensaje del Evangelio, el cual anuncia el tiempo favorable del Señor. Es interesante notar que la palabra griega que significa diezmo es apodekató. Como se puede ver,
esta palabra proviene de la misma familia y contiene las sílabas deca, que significa 10. Esto nos es familiar de alguna manera también, pues en nuestro idioma español tenemos la palabra decálogo, que en definitiva deriva de la misma raíz, y seguramente casi todos nosotros hemos escuchado hablar de la Decápolis, la cual fue un grupo de 10 ciudades de la frontera oriental del Imperio Romano, en el sureste del Levante mediterráneo, ¿verdad? Si tenemos en cuenta que debido a la raíz etimológica, la palabra griega que describe el tiempo favorable o agradable del Señor es dektos. La palabra griega dektos, que describe el tiempo favorable o agradable del Señor y que está en relación directa con el diezmo, ¿cómo es posible entonces que algunos digan que dar el diezmo no corresponde a la dispensación de la gracia? Por supuesto que el diezmo corresponde a la dispensación de la gracia. Eso se deduce también por la lógica asociación de las palabras de una misma familia. Precisamente el camino bíblico para salir de la pobreza es entregando al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Soy consciente que alguno que me escucha decir esto puede argumentar que esto del diezmo tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, pero os animo a indagar en vuestras Biblias para comprobar que lo que estoy diciendo es realmente así. Cada pasaje bíblico del Nuevo Testamento donde se hace mención del diezmo utiliza el término apodecató o sus derivados según sea la formulación. Teniendo en cuenta esto, cuando damos el diezmo, estamos experimentando el tiempo más bendecido. Algunos piensan que dar los diezmos es una carga. No, por el contrario, este es el tiempo donde experimentamos mayor bendición. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, estamos celebrando nuestra salvación y el favor divino, lo cual nos ha sido otorgado de manera sobreabundante por medio del sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Nosotros estamos en condiciones de dar recién después de haber recibido de Él. Al dar el diezmo estamos declarando que hemos recibido el favor divino en forma sobreabundante. Si estamos capacitados para dar el diezmo es porque primero hemos recibido la bendición divina de manera abundante. De allí pues, este es el tiempo de la mayor bendición. Esto es realmente maravilloso. Dar el diezmo no es un tema que pertenece al Antiguo Testamento, sino que por el contrario, esta es una de las divisas centrales del Nuevo Testamento y tiene asociación directa con el tiempo favorable del Señor. Actualmente nos encontramos en la dispensación de la gracia y en el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, el mensaje del tiempo favorable del Señor adquiere una relevancia mucho mayor de la que nos podemos imaginar. Los 5 aspectos de este mensaje fueron diseñados precisamente para el tiempo de los gentiles. Las buenas nuevas para los pobres tienen relación directa con el bienestar divino para nosotros. Estas son las mejores buenas noticias que una persona pobre puede escuchar. Otro aspecto importante tiene que ver con sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Nosotros los que predicamos el mensaje de la gracia no estamos de acuerdo con la teología del quebrantamiento, la cual pertenece al Antiguo Testamento. Dios no necesita quebrantarnos, por el contrario, Él sana los corazones quebrantados. Pregonar libertad a los cautivos es una de las principales divisas del Nuevo Testamento. Lázaro no fue simplemente solo resucitado, sino que primero tuvo que ser quitada la piedra que cubría el sepulcro. Imagínate que Jesús hubiese llamado a Lázaro nuevamente a la vida y él no pudiera salir porque la piedra cubría la entrada del sepulcro. Él podría haber estado adentro vivo y pidiendo ayuda
a los gritos, pero nadie le habría escuchado. Seguramente que un poco más tarde se hubiese muerto otra vez, ¿verdad? Mientras la piedra seguía cubriendo la entrada del sepulcro, la resurrección no servía para nada. Mientras la piedra de la ley cubra la entrada del sepulcro donde nos encontramos, no nos sirve de nada la resurrección de la gracia. Por eso decimos que Lázaro no fue solamente resucitado, sino que la piedra que cubría la entrada del sepulcro fue sacada del medio. El pastor Joseph Prince compara siempre esta piedra con la ley o los 10 mandamientos, los cuales deben ser quitados del corazón y la mente de los que reciben el mensaje de la gracia. ¿De qué sirve la vida que proviene de la resurrección cuando se sigue encerrado y tapado por la piedra de la ley? Por esa razón, para que Lázaro pudiera salir del sepulcro, tuvo que ser quitada la piedra. Después de haber sido quitada la piedra, el próximo paso consistía en soltar las vendas. Estas vendas representan la condenación y la culpa. Jesús nos ha resucitado a la vida en el tiempo de los gentiles y lo ha hecho para que no volvamos a la esclavitud de la ley. Él nos resucitó para que vivamos. La vida viene solamente por medio de la gracia. Quitar la piedra y soltar las vendas es pregonar libertad a los cautivos. Otro aspecto importante de este maravilloso mensaje es dar vista a los ciegos. Pablo, cuando todavía era Saulo, estuvo ciego hasta que llegó al encuentro de Ananías. Debemos tener en cuenta que el nombre Ananías deriva de la palabra griega gracia. Cuando Saulo tuvo un encuentro con la gracia, recobró la vista. Muchos de los que me están escuchando, aunque anteriormente ya eran creyentes, estaban ciegos y recobraron la vista en el momento en que encontraron el mensaje de la gracia. ¿Cuál es la promesa aquí? Dar vista a los ciegos. La gracia divina nos permite ver. Esto es maravilloso. Por medio de la gracia podemos ver la verdad, pues la gracia y la verdad son una y la misma cosa. Y la última parte de este mensaje del tiempo favorable del Señor consiste en poner en libertad a los oprimidos. Todos aquellos que están cansados y agobiados por enfermedades habrán de ser sanados y libertados de su cautividad por el poder de la gracia. La gracia divina no otorga solamente bienestar en todo sentido, sino también sanidad para el cuerpo. Pero el Señor está interesado en sanar primeramente nuestro interior. Él está interesado en sanar primeramente nuestros ojos para que podamos ver su gracia, para después sanar también nuestro cuerpo físico. Es mucho más fácil aceptar la sanidad física si primero hemos sido sanados interiormente. Por eso, repito, nos encontramos en el tiempo más bendecido de la historia. Vivimos en el tiempo favorable del Señor con todos los privilegios que están descritos en los versículos que acabamos de leer. Este es el mensaje especialmente diseñado para el tiempo de los gentiles. Así como el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para predicar el año favorable o el año de la gracia, de la misma manera y para el mismo propósito hemos sido ungidos nosotros. Nosotros no hemos recibido una unción divina para predicar la ley. Es más, si predicamos la ley, el resultado será la muerte. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la misma unción que Jesús. Y esta nos fue otorgada con el mismo propósito, a saber, pregonar el mensaje de la gracia. Independientemente del lugar donde nos encontremos, ya sea en el lugar de trabajo o estudio, destellamos la gracia divina y los que nos rodean están hambrientos por recibirla. Por tal razón, se hace relativamente fácil compartir el Evangelio con otros. Y aunque sean muchos más los que asistan a las reuniones, no debemos tener temor de no poder hacer un trabajo eficaz sin llegar al agotamiento, porque el Señor nunca nos habrá de sobrecargar. Por el contrario, juntamente con el aumento del trabajo, habrá de proveernos con todos los medios necesarios, ya sean recursos económicos u obreros capacitados. De tal modo,
habrá de ser posible atender a todas las demandas que sean necesarias sin hacer esfuerzos extraordinarios. Debido a que vivimos en el tiempo favorable del Señor, contamos con su favor especial en todos los aspectos de nuestra vida. Aunque tal vez algunos de nosotros no vivamos todavía plenamente en ese nivel, poco a poco y día a día vamos ascendiendo un peldaño más alto. Esto viene como lógica consecuencia por oír el mensaje de la gracia de Jesús. Para nosotros, los creyentes en Cristo, la decadencia definitiva de estos 4 reinos mundiales no es equivalente de destrucción y asolamiento, sino que nos anuncian la bendita esperanza del establecimiento del reino mesiánico. Mientras que el reino de Jesús no esté establecido y en medio del caos que pueda reinar todavía a nuestro alrededor, tenemos la maravillosa seguridad de que vivimos en el tiempo de Ktos o el tiempo favorable del Señor. Amén.